El vapor del caldo de frijoles subía lentamente desde el plato hondo, empañando los lentes de la abuela Carmen mientras servía la última porción. André, de 9 años, removía las judías con la cuchara de aluminio abolada, escuchando el tintineo metálico contra la loza desportillada. El silencio en la mesa era denso, interrumpido solo por el ruido de la televisión vecina filtrándose a través de las paredes finas del apartamento. «Abuela, ¿por qué papá no come con nosotros?», preguntó André, observando la silla vacía donde su padre solía sentarse antes de perder el trabajo en la fábrica textil. Carmen suspiró, secándose las manos en el delantal floreado que había pertenecido a su madre. Sus ojos cansados se posaron en el nieto, buscando las palabras adecuadas. El olor a detergente barato impregnaba sus manos, testimonio de las horas extras, limpiando casas ajenas para pagar el alquiler. «Está buscando trabajo, mijito, ya sabes. Las cosas están difíciles». André asintió con la cabeza, pero sus pequeños dedos tambores presionaban contra el borde de la mesa. Había escuchado las conversaciones susurradas entre sus padres durante las madrugadas. «No alcanza. El agua van a cortar. ¿Qué vamos a hacer?». Palabras que se clavaban en su pecho como espinas. «Abuela», murmuró André, dejando caer la cuchara. «Ayer cuando fuimos al lago con la escuela, me pasó algo muy extraño». Carmen levantó la mirada, notando algo diferente en la voz de su nieto. Una seriedad que no correspondía con sus 9 años. «¿Extraño cómo, mi amor?». André respiró profundo, sintiendo el aire tibio llenar sus pulmones mientras las palabras se formaban en su garganta como burbujas que necesitaban salir. «Yo estaba con Pedro, el pescador Pedro, el que andaba con Jesús». El tenedor de Carmen se detuvo a mitad del camino hacia su boca. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras observaba los ojos de André, que brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. «¿Qué dices, niño?». «No fue un sueño, abuela, lo viví de verdad». Olía a pescado fresco, a agua de mar salada, a sudor de hombres que habían trabajado toda la noche. Sentí la humedad en mi piel, escuché el chapoteo de las redes mojadas contra la madera del barco. Pedro me habló, abuela, me habló con su voz ronca, cansada, pero llena de fe. Carmen sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos. La forma en que André describía aquellas sensaciones, aquellos olores. Era imposible que un niño de 9 años inventara tantos detalles tan vívidamente. «André, mi niño, pero eso es imposible». Pedro tenía las manos ásperas, abuela, como papel de lija mojado, y sus ojos tenían arrugas profundas de tanto mirar el sol reflejado en el agua. «Me enseñó algo que va a cambiar nuestra vida para siempre». Carmen soltó el tenedor, que cayó contra el plato con un sonido metálico que resonó en el silencio tenso de la cocina. El lago guardaba un secreto que solo él conocía. «Era muy temprano cuando llegué al lago, abuela. El agua estaba como un espejo negro, tan quieta que podía ver mi cara reflejada perfectamente. Hacía frío, un frío que me calaba hasta los huesos, y yo llevaba puesta solo mi camiseta de la escuela. Pero entonces vi las luces». Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el rostro de André, que parecía revivir cada momento con una intensidad que la asustaba. «¿Qué luces, mijito?», como linternas flotando sobre el agua. Y de repente, el viento cambió. Empezó a oler diferente, a madera mojada, a redes húmedas, a aceite de lámpara. Cuando miré otra vez, ya no era el mismo lago. El agua era más azul, más profunda, y había barcos de madera con velas remendadas. Andrés cerró los ojos, como si pudiera ver nuevamente aquella escena. Pedro estaba parado en la proa de una barca pequeña. Llevaba una túnica marrón, gastada en los codos, y tenía los pies descalzos,
con las plantas endurecidas por caminar sobre piedras. Cuando me vio, no se sorprendió, solo sonrió y vi que le faltaba un diente del lado izquierdo. «Ven acá, muchacho», me dijo con una voz que parecía salir del fondo del pecho. «Hoy vas a aprender algo que tu corazón necesita saber». Carmen sintió un nudo en la garganta. La manera en que André imitaba aquella voz profunda y áspera no se parecía en nada a como hablaba normalmente. Me subí al barco, abuela, y sentí cómo se mecía bajo mis pies. El agua lamía los costados con un sonido suave, como si estuviera susurrando secretos. Pedro me dio un trozo de pan duro y un pedacito de pescado salado. Sabía fuerte, muy diferente a lo que comemos aquí, pero tenía hambre y me supo delicioso. «Mi familia también pasa necesidades», me dijo Pedro mientras preparaba las redes. «Mi madre está enferma, mi hermano Andrés tiene deudas con los mercaderes y nosotros apenas conseguimos vender lo suficiente para comer cada día». André abrió los ojos y miró directamente a su abuela. «Era igual que nosotros, abuela. Tenía las mismas preocupaciones que papá, las mismas que te quitan el sueño a ti por las noches, pero había algo diferente en él, una paz extraña que no entendía». El niño se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana, observando el horizonte lejano donde las nubes se acumulaban grises. Pedro me enseñó a lanzar las redes. Mis manos eran demasiado pequeñas, pero él las cubría con las suyas, callosas y fuertes, guiándome. «La provisión no siempre llega como esperamos», me decía mientras trabajábamos bajo el sol que ya empezaba a calentar. «A veces Dios nos sorprende con regalos escondidos en los lugares más inesperados». Carmen sintió cómo se le aceleraba el corazón. Había algo en la forma de hablar de André, en la profundidad de sus palabras, que trascendía su edad. «Pasamos horas pescando juntos, abuela. Yo le conté sobre papá, sobre las cuentas que no podemos pagar, sobre cómo a veces te escucho llorar cuando crees que nadie te ve». Y él me escuchaba con paciencia, asintiendo con la cabeza, como si entendiera perfectamente cada una de mis palabras. Un trueno lejano rompió el silencio y ambos miraron hacia la ventana, donde las primeras gotas de lluvia comenzaban a dibujar caminos serpenteantes en el cristal. «Pero lo que pasó después, abuela, eso cambió todo lo que yo creía sobre cómo Dios cuida de nosotros. ¿Y tú has sentido alguna vez que Dios te habla a través de las circunstancias más inesperadas? Déjame saber en los comentarios qué momento de tu vida te marcó de manera similar, porque esta historia apenas comienza y lo que André descubrió junto a Pedro te va a conmover hasta las lágrimas. Pero primero, necesitas conocer lo que vieron sus ojos cuando Pedro sacó las redes del agua. «Abuela, nunca voy a olvidar lo que pasó cuando Pedro gritó: ¡Ayuda, muchacho!». Andrés saltó de la silla, sus ojos brillando con una emoción que parecía demasiado intensa para su pequeño cuerpo. Carmen observaba fascinada cómo su nieto recreaba la escena, moviéndose por la cocina como si estuviera nuevamente en aquel barco. Las redes estaban tan pesadas que Pedro no podía levantarlas solo. Yo agarré un extremo, sintiendo cómo la cuerda áspera me raspaba las palmas de las manos, pero no me importaba. Podía escuchar el chapoteo violento del agua, como si algo grande estuviera luchando allá abajo. «¡Por todos los cielos!», exclamó Pedro, y yo nunca había oído a un adulto tan sorprendido. Cuando finalmente logramos subir la red, estaba llena de peces plateados que se retorcían como pequeños rayos de sol. Pero había algo más. Andrés se detuvo dramáticamente, sus pequeñas manos temblando mientras recordaba. En el centro de la red había un pez diferente a todos los demás. Era grande, con escamas doradas
que brillaban como monedas bajo la luz del sol. Pedro lo tomó con cuidado, sus manos expertas sosteniéndolo con firmeza pero sin lastimarlo. «Dios tiene formas misteriosas de proveernos», murmuró Pedro, y yo noté que su voz había cambiado. Ya no sonaba como el pescador cansado de antes. Sonaba como alguien que había visto milagros tantas veces que ya no se sorprendía, pero que seguía sintiéndose agradecido por cada uno. Carmen se llevó las manos al pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Pedro tomó un cuchillo pequeño y afilado que llevaba en el cinturón. «Muchacho», me dijo, «quiero que veas esto con tus propios ojos para que nunca olvides lo que significa confiar en la providencia divina». Y entonces, abuela, entonces abrió el pez. André hizo una pausa, tragando saliva audiblemente. Dentro del estómago del pez, envuelta en una sustancia viscosa que brillaba como perlas, había una moneda de plata. No era como las monedas que conocemos. Era pesada, fría al tacto, y tenía grabados que no pude entender. Pero brillaba tanto que parecía que tenía luz propia. Pedro la lavó en el agua del lago, frotándola entre sus dedos hasta que quedó completamente limpia. Entonces me la puso en la palma de la mano. Pesaba mucho más de lo que esperaba y estaba tan fría que me dio escalofríos. «Esta moneda», me explicó Pedro, «va a pagar los impuestos del templo». «Pero no es solo una moneda, muchacho. Es una señal de que cuando confiamos, cuando trabajamos con fe, aunque no veamos la solución, Dios siempre tiene preparada una respuesta». Carmen sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. La intensidad con que André narraba cada detalle, la precisión de sus descripciones sensoriales, la profundidad de las enseñanzas que decía haber recibido. Yo sostuve esa moneda en mis manos, abuela, sentí su peso, su frialdad, la textura rugosa de los bordes. Y en ese momento entendí algo que mi mente de 9 años no debería poder entender: que la provisión de Dios a veces viene escondida en los lugares más inesperados, en las situaciones que parecen más comunes. André se acercó a su abuela, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Pedro me miró a los ojos y me dijo: «Recuerda esto cuando veas a tu familia sufrir por las necesidades. Recuerda que el mismo Dios que puso esta moneda en el vientre de este pez conoce exactamente lo que ustedes necesitan y cuándo lo necesitan». El niño bajó la voz hasta convertirla en un susurro cargado de emoción. Y entonces, abuela, sucedió algo que me hizo entender que esta experiencia era más real de lo que jamás podría imaginar. Pero lo que André estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su perspectiva sobre los milagros, sino sobre la naturaleza misma del amor divino. Después de encontrar la moneda, Pedro y yo nos sentamos en la orilla del lago. Había una brisa suave que traía el aroma de las flores silvestres mezclado con el olor salado del agua. Pedro partió un trozo de pan en 2 pedazos desiguales, dándome el más grande, aunque yo protesté. Carmen observó cómo Andrés se tocaba instintivamente el estómago, como si aún pudiera saborear aquel pan. «Siéntate aquí, junto a mí», me dijo Pedro, señalando una roca lisa y tibia por el sol. Cuando me senté, pude sentir el calor de la piedra traspasando mi ropa, y Pedro se quitó su túnica exterior para ponérmela sobre los hombros porque vio que tenía frío. La túnica olía a trabajo honesto, abuela, a sudor limpio, a sal marina, a horas de esfuerzo bajo el sol, pero también olía a algo más, a paz, a confianza, a esa seguridad que solo tienen las personas que han aprendido a no preocuparse por el mañana. André caminó hasta la ventana, donde la lluvia ahora caía con más intensidad, creando pequeños ríos en el cristal.
¿Sabes qué es lo más difícil de seguir a Jesús?, me preguntó Pedro mientras observábamos cómo los otros pescadores preparaban sus barcas en la distancia. Yo negué con la cabeza, porque realmente no sabía. Lo más difícil es creer que Él se preocupa por las cosas pequeñas, por los impuestos que no podemos pagar, por la comida que falta en la mesa, por las noches en que no podemos dormir porque estamos preocupados. Carmen sintió cómo esas palabras la atravesaban directamente. ¿Cuántas noches había pasado ella despierta, calculando centavos, estirando el dinero, preocupándose por cómo harían para llegar a fin de mes? Pedro me contó sobre su vida antes de conocer a Jesús. Me habló de las noches cuando regresaba a casa con las redes vacías, de cómo su esposa lo recibía con una sonrisa forzada, tratando de esconder la preocupación en sus ojos. Me describió el sabor amargo de la frustración cuando otros pescadores tenían éxito y él no. Yo era un hombre orgulloso, me confesó, y pude ver en sus ojos la honestidad de alguien que ha aprendido a conocerse a sí mismo. Pensaba que si trabajaba más duro, si me esforzaba más, podría controlar mi destino, pero Jesús me enseñó que el trabajo duro es importante, pero sin fe es solo esfuerzo vacío. André regresó junto a su abuela, sentándose en el piso a sus pies como solía hacer cuando era más pequeño. Entonces Pedro hizo algo que me sorprendió, abuela. Comenzó a llorar. No era un llanto dramático, sino lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas curtidas por el sol. A veces, me dijo, incluso después de haber visto tantos milagros, mi corazón se llena de dudas, especialmente cuando veo sufrir a las personas que amo. Carmen se inclinó hacia adelante, conmovida por la vulnerabilidad de aquella confesión. ¿Y qué haces cuando sientes esas dudas?, le pregunté. Pedro sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que he visto en mi vida, abuela. Era como si el sol hubiera salido después de una tormenta muy larga. Recuerdo las veces que Dios me ha sorprendido, respondió, como hoy, con esta moneda en el pez, como la vez que Jesús multiplicó los panes y los peces, como la noche que caminé sobre las aguas hacia Él, aunque después dudé y comencé a hundirme. André tomó las manos de su abuela, sus pequeños dedos entrelazándose con los de ella. Pedro me enseñó una oración que nunca había escuchado antes, abuela. No eran palabras bonitas o complicadas, era simple. Señor, ayúdame a recordar que tu provisión siempre llega en el momento exacto, aunque yo no pueda verla venir. Repetimos esa oración juntos, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de colores dorados y rojizos. Y en ese momento, abuela, sentí algo que nunca había experimentado antes, una paz completa, como si todas las preocupaciones se hubieran disuelto en el aire tibio de la tarde. Carmen sintió cómo se le quebraba la voz cuando preguntó, ¿y después qué pasó, mijito? André la miró con ojos que parecían haber envejecido años en una sola experiencia. Después, abuela, llegó el momento más difícil de toda la experiencia, porque Pedro me dijo algo que cambiaría para siempre la manera en que veo los problemas de nuestra familia. Pero lo que Pedro estaba a punto de revelar a André pondría a prueba todo lo que el niño creía sobre la fe, la provisión y el significado del sufrimiento. La tarde estaba cayendo cuando llegaron los otros discípulos al lugar donde estábamos Pedro y yo. Venían corriendo, con las túnicas levantadas y los rostros llenos de angustia. El corazón se me aceleró al verlos, porque algo en sus expresiones me dijo que traían malas noticias. Andrés se levantó del suelo, su cuerpo tenso como si aún pudiera sentir la urgencia de aquel momento. «Pedro, necesitamos hablar contigo», le gritó uno de ellos desde lejos. Tenía barba oscura y ojos preocupados.
Los cobradores de impuestos han venido preguntando por Jesús. Dicen que debe pagar el tributo del templo y si no lo hace antes del atardecer de mañana, van a arrestarlo. Carmen vio cómo el rostro de André se ensombrecía al recordar aquella escena. Pedro se puso de pie inmediatamente y yo pude sentir cómo cambió su energía. Ya no era el pescador tranquilo que había compartido conmigo sus pensamientos íntimos. Ahora era un hombre en crisis, con toda la responsabilidad del mundo sobre sus hombros. ¿Cuánto piden?, preguntó Pedro, aunque por su tono de voz parecía que ya sabía que sería más de lo que tenían. 2 dracmas, para el maestro y para ti. André hizo una pausa, cerrando los ojos como si pudiera ver nuevamente aquella escena con total claridad. Vi cómo Pedro tocó instintivamente la pequeña bolsa de cuero que llevaba atada a su cinturón. Sabía, sin necesidad de abrirla, que estaba casi vacía. Los músculos de su mandíbula se tensaron y por un momento, abuela, vi en sus ojos la misma desesperación que veo en los ojos de papá cuando revisa las cuentas. Carmen sintió un nudo en el estómago. Conocía demasiado bien esa sensación de impotencia cuando el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Pero, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero?, preguntó otro de los discípulos. Hemos estado viajando durante semanas, apenas tenemos para comer, y ahora esto. Entonces Pedro hizo algo que me sorprendió, abuela. En lugar de desesperarse más, se quedó completamente quieto. Cerró los ojos y respiró profundo, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. André imitó el gesto, cerrando sus propios ojos y respirando lenta y profundamente. Cuando Pedro abrió los ojos, tenía una expresión completamente diferente. Ya no había desesperación, sino una determinación serena que me erizó la piel. Muchachos, les dijo a los otros discípulos, ¿recuerdan lo que Jesús nos dijo la semana pasada? Que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Los otros lo miraron con escepticismo. Pude ver en sus rostros la misma duda que siento yo a veces cuando los adultos hablan de tener fe en medio de los problemas reales. Pedro, dijo el de la barba oscura, la fe está muy bien, pero los cobradores no van a aceptar oraciones en lugar de monedas de plata. André abrió los ojos y miró directamente a su abuela. Y entonces Pedro hizo algo que me cambió para siempre, abuela. Se acercó a donde yo estaba sentado, se arrodilló frente a mí y puso sus manos callosas sobre mis hombros. Muchacho, me dijo con una voz que temblaba ligeramente, quiero que veas algo. Quiero que veas cómo Dios actúa cuando nosotros hacemos nuestra parte y confiamos en que Él hará la suya. Carmen sintió cómo se le aceleraba el pulso. Había algo en la intensidad de André que la preparaba para algo extraordinario. Pedro sacó del bolsillo de su túnica la moneda que habíamos encontrado en el pez. Brillaba dorada bajo los últimos rayos del sol, y cuando la levantó, todos los discípulos se quedaron sin palabras. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó uno de ellos con voz ahogada. Pedro me miró a los ojos antes de responder, y yo pude ver en su mirada una mezcla de gratitud y asombro que nunca voy a olvidar. De donde siempre vienen las respuestas cuando más las necesitamos, respondió, del lugar menos esperado, en el momento exacto, de la manera más sorprendente. André tomó las manos de su abuela, que estaban frías y temblorosas. Pero lo que pasó después, abuela, fue lo que me hizo entender que esta experiencia era real y que tenía un propósito específico para nuestra familia. El momento de la verdad estaba llegando y André estaba a punto de presenciar un acto de fe que cambiaría su comprensión sobre el significado de la confianza en medio de la crisis. Pedro caminó hasta la orilla del agua
sosteniendo la moneda entre sus dedos como si fuera lo más valioso del mundo. Los otros discípulos lo siguieron en silencio y yo fui detrás de ellos, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. André se llevó las manos al pecho, reviviendo aquella intensidad emocional. El sol estaba casi tocando el horizonte, tiñendo el cielo de colores naranja y púrpura que se reflejaban en el agua como manchas de pintura líquida. Pedro se detuvo justo donde las pequeñas olas lamían la arena mojada, y por un momento que pareció eterno, nadie dijo nada. Entonces Pedro levantó la moneda hacia el cielo, y su voz resonó sobre el agua con una fuerza que me erizó cada vello del cuerpo. Padre, esta moneda no es solo para pagar un impuesto. Es una señal de que tu provisión llega exactamente cuando la necesitamos, de la manera que tu sabiduría elige. Que todos los que tienen dudas, que todos los que están preocupados por el mañana, sepan que tú amas y provees. Carmen sintió cómo se le cortaba la respiración. La solemnidad con que André recreaba aquella escena era sobrecogedor. Pero entonces pasó algo que me hizo entender por qué yo había sido traído a ese momento específico, abuela. Pedro se volteó hacia mí y con una sonrisa que irradiaba una confianza absoluta, me extendió la moneda. «Tómala», me dijo. «Sosténla en tus manos una última vez antes de que cumpla su propósito». André cerró los ojos, como si aún pudiera sentir el peso de aquella moneda en sus palmas. Cuando la tomé, abuela, sentí algo que nunca había experimentado. No era solo el frío del metal o su peso. Era como si la moneda vibrara con una energía especial, como si llevara dentro de sí todas las oraciones de las familias que alguna vez habían necesitado un milagro de provisión. Pedro puso su mano sobre la mía, cubriendo la moneda, y me dijo algo que me atravesó el alma. «Muchacho, cuando regreses a tu tiempo, cuando veas a tu familia preocupada por las necesidades, recuerda este momento. Recuerda que el mismo Dios que puso esta moneda en el vientre de ese pez conoce cada necesidad de tu hogar». Carmen sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La precisión de aquellas palabras, la manera en que se conectaban directamente con su situación actual, era demasiado específica para ser coincidencia. Entonces, Pedro tomó la moneda de mis manos y caminó hasta donde estaba esperando un hombre con túnica larga y expresión severa. Era uno de los cobradores de impuestos. Había llegado sin que nos diéramos cuenta, como una sombra que emerge de la nada. «Aquí tienes lo que corresponde al templo», le dijo Pedro, entregándole la moneda. El cobrador la examinó cuidadosamente, mordiéndola para verificar que fuera auténtica, y después asintió con satisfacción. «Está bien», murmuró el hombre guardando la moneda en una bolsa de cuero. «Los registros quedan saldados». André abrió los ojos, y Carmen pudo ver en ellos una intensidad que la estremeció. Pero justo cuando el cobrador se alejaba, «Abuela», Pedro gritó algo que hizo que todos nos volteáramos hacia él. «¡Espera! ¡Hay algo más!». Carmen se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. Pedro señaló hacia el agua, donde los peces que habíamos capturado antes seguían saltando en la red. «¡Estos peces!», gritó, con voz que temblaba de emoción. «¡No los habíamos contado todos!». Y entonces, abuela, vi algo que me hizo entender que los milagros de Dios siempre vienen con abundancia extra, nunca con medida escasa. El momento culminante estaba llegando, y lo que André estaba a punto de presenciar sería la confirmación definitiva de que la provisión divina siempre excede las expectativas humanas. Cuando conté los peces que quedaban en la red, abuela, había exactamente 14 más de los que habíamos calculado inicialmente. 14 peces perfectos, plateados,
del tamaño ideal para alimentar a una familia durante varios días. Pedro me miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud. Andrés se acercó a la ventana donde la lluvia había cesado y los primeros rayos de un sol tímido empezaban a filtrarse entre las nubes. «¿Lo ves, muchacho?», me susurró Pedro. «Dios nunca da solo lo que necesitamos. Siempre da más, siempre hay abundancia extra para compartir, para bendecir a otros, para demostrar que su amor no conoce límites». Carmen observó cómo André tocaba instintivamente el bolsillo derecho de su pantalón, como si hubiera algo allí. Pedro me ayudó a empacar los peces en cestas de mimbre y mientras trabajábamos, me enseñó una canción que decía: «El que alimenta a las aves del cielo no olvidará así a sus hijos en la tierra». Era una melodía simple, pero cada vez que la repetíamos, sentía cómo se me llenaba el pecho de una paz inexplicable. Y entonces, abuela, comenzó a pasar lo que ya me esperaba, pero que aún así me asustó. Todo empezó a desvanecerse. Primero fueron los sonidos, el chapoteo del agua, las voces de los discípulos, el ruido de los peces saltando en las cestas. Después, comenzaron a difuminarse los colores, como si alguien estuviera lavando una acuarela con agua. André hizo una pausa, respirando profundamente. Pedro se acercó a mí una última vez. Ya no podía verlo claramente, pero sentí sus manos callosas sobre mis hombros y escuché su voz como si viniera de muy lejos. «Nunca olvides lo que has visto aquí, muchacho. Y cuando tu familia necesite recordar que Dios provee, busca en tu bolsillo». Carmen sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Su bolsillo? Cuando abrí los ojos, abuela, estaba de nuevo junto al lago de la escuela. Mis compañeros seguían jugando con sus piedras como si no hubiera pasado tiempo, pero yo sabía que había estado ausente durante horas enteras. El sol estaba en la misma posición, pero yo me sentía completamente cambiado. André metió la mano en su bolsillo derecho y Carmen vio cómo sus ojos se iluminaban con una mezcla de asombro y reverencia. Y entonces encontré esto. Despacio, cuidadosamente, Andrés sacó de su bolsillo una pequeña moneda antigua. No era de plata brillante como la que había visto en la experiencia, sino una moneda pequeña, desgastada por el tiempo, con grabados borrosos que apenas se distinguían, pero tenía el mismo peso, la misma sensación fría al tacto. Carmen tomó la moneda con manos temblorosas. Era real, completamente real. Podía sentir su textura rugosa, su peso inusual para su tamaño, y algo más, un calor sutil que parecía emanar del metal. Al día siguiente, abuela, papá llegó corriendo a la casa. Había conseguido trabajo en la empresa de construcción donde había aplicado hacía meses. No solo eso, sino que le pagaron por adelantado la primera semana para que pudiera empezar inmediatamente. André se sentó junto a su abuela, tomando sus manos entre las suyas. Pero eso no fue todo. ¿Recuerdas a doña María, la vecina del segundo piso, la que nunca nos dirigía la palabra? Esa misma tarde tocó a nuestra puerta con una bolsa llena de comida. Dijo que había comprado demasiado y que se iba a echar a perder si no la compartía. Carmen sintió cómo se le quebraba la voz cuando preguntó: ¿Y la moneda, mijito? Sigue conmigo, abuela. Cada vez que siento miedo por el futuro, cada vez que escucho a papá y a mamá preocupados por las cuentas, la toco y recuerdo las palabras de Pedro. Dios provee exactamente lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, de la manera más inesperada. André miró directamente a los ojos de su abuela, con una madurez que la asombró. ¿Sabes qué es lo más increíble, abuela? Anoche estuve leyendo la Biblia de mamá, buscando la historia de Pedro y la moneda en el pez, y la encontré exactamente como la viví. Está en Mateo 17:27. Jesús le dice a Pedro: «Ve al lago, echa el anzuelo».
y el primer pez que saques, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y págales el tributo por mí y por ti. Carmen sintió cómo un escalofrío le recorrió toda la espalda. Conocía esa cita bíblica, pero nunca la había relacionado con provisión para las familias necesitadas. Pero hay algo más, abuela, algo que confirma que todo esto fue real. Andrés se levantó y trajo la Biblia de su madre, abriéndola en una página específica. Aquí dice que esa moneda se llamaba stater y que tenía el valor exacto de 4 dracmas, suficiente para pagar el tributo por 2 personas. Pero lo que no dice la Biblia, lo que solo yo sé porque lo viví, es que cuando Pedro encontró esa moneda, también encontramos 14 peces extra en la red. Carmen leyó el versículo con ojos llenos de lágrimas. La precisión de los detalles que André había narrado, la exactitud de los datos bíblicos, la aparición de la moneda física. ¿14 peces dijiste? Sí, abuela, 14 exactamente. Carmen sintió cómo se le cortaba la respiración. En su familia, tradicionalmente, siempre habían sido 14 personas reunidas en las cenas de Navidad, 14 bocas que alimentar cuando los tiempos eran difíciles. André, mi niño, esto no puede ser coincidencia. André sonrió con una sabiduría que trascendía su edad. Pedro me dijo algo más antes de que regresara, abuela. Me dijo, cuando cuentes esta historia, cuando compartas lo que has vivido, verás cómo Dios usa tu testimonio para tocar el corazón de otras familias, que también necesitan recordar que Él provee. Carmen abrazó a su nieto con fuerza, sintiendo cómo la esperanza que había estado ausente durante tantos meses regresaba lentamente a su corazón. Y ahora, cada vez que veo a papá preocupado, le cuento sobre Pedro y la moneda. Cada vez que tú no puedes dormir por las cuentas, te recuerdo que el mismo Dios que puso una moneda en el vientre de un pez hace 2000 años, sigue poniendo provisión exactamente dónde y cuándo la necesitamos. El niño se quedó en silencio por un momento, observando la moneda antigua que descansaba en las manos de su abuela. Esta experiencia me cambió para siempre, abuela. Ya no tengo miedo cuando escucho conversaciones sobre dinero, porque sé, con la certeza de alguien que lo ha vivido, que Dios siempre tiene preparada una respuesta. A veces viene como un trabajo inesperado, a veces como la generosidad de un vecino, a veces como una oportunidad que aparece de la nada. André tomó nuevamente las manos de su abuela, pero siempre viene, y siempre es en el momento exacto, aunque nosotros no podamos verlo venir. Carmen miró la moneda antigua, después el rostro radiante de su nieto, y sintió como algo profundo se movía en su espíritu. Por primera vez en meses, se sentía verdaderamente en paz sobre el futuro de su familia. La lluvia había parado completamente, y por la ventana entraba una luz dorada que iluminaba la cocina humilde, pero llena de amor. Y en el bolsillo de André, la pequeña moneda antigua seguía guardando el secreto más hermoso, que el amor de Dios por sus hijos se manifiesta de las formas más inesperadas, en los momentos más necesarios, a través de los corazones más sencillos. Mi querido amigo que has llegado hasta aquí. Si esta historia ha tocado tu corazón, como espero que lo haya hecho, quiero pedirte algo especial. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido alguna vez un momento donde Dios proveyó para ti de una manera completamente inesperada? Tal vez no fue una moneda en un pez, pero quizás fue una oportunidad laboral que llegó justo a tiempo, un acto de generosidad de un extraño, o una puerta que se abrió cuando todas parecían cerradas. Comparte tu historia, porque así como André compartió su experiencia con su abuela, tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Alguien que está pasando por dificultades económicas,
alguien que ha perdido la esperanza, alguien que necesita recordar que no está solo en sus luchas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada semana estaré compartiendo historias como esta, testimonios que nos recuerdan que los milagros no son cosa del pasado, sino que siguen ocurriendo hoy, en los corazones de aquellos que conservan la fe. Que la paz de Pedro y la confianza de André llenen tu hogar y que recuerdes siempre que la provisión de Dios llega exactamente cuando la necesitas, de la manera más hermosa y sorprendente, con cariño y bendiciones infinitas. Tu servidor en la fe.